tiempo entre costuras, el libro que yo había leído y había visto la serie y me maravillé con Shira Quiroga. Vale, Las hijas del capitán es igual o más bueno que El tiempo entre costuras. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, os traigo video reseña nueva de un libro que, más que el título en sí, era la autora a la que quería darle una segunda oportunidad, porque la primera me maravilló a niveles estratosféricos. Y hablo de María Dueñas. Su libro, Las hijas del capitán. Un libro de segunda mano, se nota por aquí, pero oye, en perfecto estado. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos con la crítica sin spoilers, la crítica con spoilers. ¿Realmente María Dueñas es tan buena como su primer libro? Bueno, resumen rapidito de la historia en sí y luego ya empezamos con la crítica. Tenemos aquí a las tres protagonistas, en las hermanas Arenas, Victoria, Mona y Luz, que, bueno, por petición del padre, un padre bastante ausente, se van a vivir a Nueva York. Tened en cuenta que estamos en los años 20 y ahí se nota un poco que la emigración a otro país era incluso más necesario que en la actualidad. Aunque eso ya es objeto de debate, vale. Y claro, debido a una serie de eventos desafortunados, mala suerte, desamores, traiciones, las hermanas Arena tienen que curtirse a sí mismas para poder sobrevivir, o por el contrario, Nueva York se las comería vivas. Pero bueno, precisamente yo dije que si era tan buena como el primer libro, porque fue su primer libro, El tiempo entre costuras, el libro que yo había leído y había visto la serie y me maravillé con Shira Quiroga. Vale, Las hijas del capitán es igual o más bueno que El tiempo entre costuras. Sí y no, pero el suficiente así como para decir que María Dueñas la quiero, la adoro, te vas al cielo de mis autores favoritos. Porque lo noté en El tiempo entre costuras hace bastante tiempo y intuí que iba a pasar lo mismo, que el mayor fuerte de la autora iban a ser sus personajes, especialmente los femeninos. Y de hecho, aunque sí es cierto que las hermanas Arenas son distintas a Shira, notas un patrón en ellas en común. Empiezan siendo personajes insoportables a personajes que tú quieres ponerles un altar, decirles guapas, maravillosas, qué coraje tenéis. Pero es cierto de que aquí le voy a dar una ligera ventaja a las hijas del capitán, porque el motivo por el que las protas son insoportables al principio está bastante justificado. O sea, tú comprendes por qué son insoportables. En cambio, en El tiempo entre costuras no lo entiendes tanto con Shira, no empatizas tanto con el inicio de su historia. Aquí las hermanas Arenas, incluso cuando eran irritantes, yo simpatizaba un poco con ellas porque es en plan, si vemos vuestra situación, bastante modestas sois, la verdad. Y el resto de los personajes se complementan bastante bien con las hermanas, pero se nota que el foco está en las tres protagonistas. Que, madre mía, las historias que tienen. La trama en general ha sido bastante buena, pero aquí ha habido un par de fallos que han hecho de que no sienta un amor indiscutible y pierda la objetividad del todo. No llega hasta ese punto Las hijas del capitán, y es precisamente por el tema de las descripciones. Más que por el hecho de que eran descripciones largas, que las eran bastantes, algunas de ellas eran absolutamente innecesarias. O sea, a ver, ¿por qué necesito una página entera para que me hablen del pasado de un personaje que luego ni siquiera tiene nada que ver? Eran descripciones sobre todo del pasado de personajes o de la vida de un personaje que no tienen mucho o nada que ver con la trama. Vale, son datos interesantes, pero tú te quedas en plan, ¿por qué me cuentas esto cuando me podrías estar contando lo que está haciendo Victoria, Mona o Luz? Y mira que había bastantes cosas que contar. Y también es cierto de que había algunos secundarios que, más que el hecho de ser relleno, ninguno es de relleno, no fueron lo suficientemente explotados.
Precisamente por darle prioridad a las descripciones innecesarias se le quitaron líneas a personajes que tenían que haber explotado de forma bastante más. Explotarlo más. Pero bueno, en líneas generales sí os recomiendo Las hijas del capitán. Ahora bien, creo que antes os recomendaría El tiempo entre costuras. Tendría que hacer una relectura para confirmarlo del todo, pero tengo la intuición de que sí os recomendaría antes El tiempo entre costuras que Las hijas del capitán. Esto hace de que no quiera leer Misión Olvido, La tempestad y este último nuevo que ha sacado, para nada. De hecho, yo quiero tener a toda la obra de María Dueñas. Quiero a María Dueñas en mis estanterías o en las del salón de mi casa, pero los quiero en mi casa a la voz de ya. Presupuesto, ayúdame. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca de la crítica sin spoilers de Las hijas del capitán. Tengo ganas de ir ya a la zona con spoilers porque hay ciertos personajes que yo necesito sacar todo lo que llevo dentro. Y no son cosas bonitas precisamente, pero hace que sean personajes bastante interesantes. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad si habéis leído algún libro de María Dueñas o conocíais alguna historia de María Dueñas. Porque a lo mejor, yo que sé, habéis visto la serie El tiempo entre costuras, pero no os habéis leído el libro. Me vale esa respuesta. Ojo al dato. Y si habéis leído Las hijas del capitán, también decídmelo en los comentarios. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. O en la zona con spoilers. Hay un personaje que hay que echarle de comer aparte. Y llegamos a la zona de spoiler total. Y ya empezamos bastante fuerte poniendo la hoguera. La hoguera es para esos personajes que no merecen redención ni salvación. Deben arder en los infiernos por sus actos viles y crueles o despreciables. Y a ver, alguno a lo mejor me va a decir es un poco exagerada, pero si nos ponemos a analizar objetivamente el libro, si no fuera por este personaje, el libro no existiría. Las desgracias que sufren las protagonistas no las habrían sufrido si no fuera por este personaje. Y no hablo de Fabrizio Mazza, el abogado italiano que intenta aprovecharse de las desgracias de la familia Arenas por la muerte de su patriarca, que madre mía, no respeta ni a la iglesia. Ya hablaré de Fabrizio, pero no es Fabrizio el que ahora mismo debería meterse en la hoguera. Ni Franz Cruzan, que era el manager que se aprovecha de Luz, de la pequeña de las hermanas Arenas, de una forma abominable. También merece la hoguera, pero esta hoguera no es para él. No. De hecho, es para el propio patriarca de la familia, Emilio Arenas. O sea, ¿qué personaje más idiota, egoísta, con cero responsabilidad afectiva y familiar? O sea, realmente, ¿por qué el hombre nunca se quedaba en España? ¿Por qué no cuidó realmente de su mujer y de sus hijas? Se la pasó viajando por todo el mundo, trabajando de un sitio a otro. A ver, sé que por aquella época era bastante común que gente en España se fuera a emigrar a otros países para poder ganarse la vida. A ver, que viva en Canarias. La historia de Canarias del siglo XX se basa en eso precisamente. Tenemos más en común con Venezuela, por ejemplo, de lo que nos gustaría admitir en la actualidad. No es por nada, pero a lo que quiero yo llegar a la conclusión. Si fuera solo por ese detalle que... Bueno, vale, de acuerdo, pero es que hay más cosas que tú dices. ¡Qué detestable este personaje! Y sí, el perfil de Emilio Arenas, en la vida real pasaba con más frecuencia de lo que tendría que haber pasado. Pero es que de verdad, realmente podría haber enviado algo de su dinero para su mujer y sus hijas que estaban a un tris de vivir en la mendicidad. O sea, vivían gracias a la caridad de vecinos
y de la madre de Remedios, de la mujer de Emilio Arenas. O sea, por favor, la clave yo lo vi cuando al llegar a Nueva York estaban viviendo en un piso de 2 habitaciones pequeñitas, para 5 personas era bastante pequeño, y sin embargo vivían de forma más espaciosa que en España. Digo, Emilio, eres un auténtico y me parece que esta parte voy a tener que censurarla, los tacos que acabo de decir. Que solo se acordó de su familia cuando montó el capitán el restaurante y dijo, vaya, voy a llamar a mi mujer y a mis hijas. Me cerraba el sueldo de empleadas. A mí no me vaciles, no era para reconectar con ellas, sino para ahorrarse unas cuantas nóminas. Digo, madre de amor hermoso. De verdad, yo aquí Remedios me daba una pena porque no veía la realidad de que no tenía que haberle hecho caso a su marido. Que no tenía un marido realmente, era un amante con privilegios. El privilegio de un certificado matrimonial. Y si es que la muerte que tiene este hombre era patética, pero también merecida. No merecida en plan, sufre por lo que has hecho, sino un poco el perfil de la vida que llevaba. Pero claro, después de esto, luego las desgracias que provocaba este personaje seguían adelante en el libro. Una nueva razón para odiar a este personaje. No dejó cubierto a su familia y se tuvieron que buscar las castañas ellas solas. Y madre mía, mira que lo pasan canutas en este libro. Con un padre que apenas veían cada cierto tiempo, que nunca se preocupó de ser padre y que realmente las llamó para sacarlas de España a la fuerza a un sitio completamente desconocido y sin recursos. Realmente iban sin recursos a Nueva York. ¿Cómo las hermanas Arenas no van a ser insoportables? Tipo, aquí no queremos estar con nadie, no queremos hacer con nadie, te odio, papá. Jopetas, yo es que las entendía perfectamente, en plan, sí, ahí, os apoyo, chicas, sois insoportables. Pero es que lo entiendo perfectamente. Luego ya después, claro, quieren irse de España. Están en territorio desconocido. Es cierto que podrían ser un poquito más abiertas de mente, pero es que tampoco la madre ayudaba bastante. Remedios, vamos a hablar un poquito de ella. A ratos me daba pena la pobre mujer porque, claro, era viuda, estaba enamorada de su marido. No me explico por qué aguantaba un marido ausente si no fuera porque estaba enamorada. Estaba en territorio desconocido. Vale, de acuerdo. La escena casi al final de... tras haberse cabreado con sus hijas porque decidieron ellas reinstaurar un poco al capitán y convertirlo en otro negocio, ahora hablaré de eso, que se quedara en la calle sin poder hablar con nadie porque no se sabía el inglés, y que la encontraran sucia, bastante asustada, nerviosa, que no hablaba. O sea, te daba pena, la pobre mujer lo estaba pasando realmente mal. Pero luego hacía cosas como, cásenme a las niñas con hombres mayores. A ver, lo de los hombres mayores es cierto que ahora mismo me da repelús, pero si nos ponemos un poco a pensar en el contexto de la época, no era lo que más repelús daba, las cosas como son. Triste, pero cierto. Pero lo que aquí quiero decir, que las casen, que las metan en cintura y que no les importe volver a España. Digo, es que creo que estás un poco desubicada, Remedios, porque estás idealizando un sitio en el que ni siquiera ante una monja, Sorlito, me encanta ese personaje, es uno de los personajes muy poco explotados, ni siquiera pudiste defender la tierra patria, porque allí, esa es otra clave para demostrar de que Emilio Arenas era un desgraciado. No tenían amigos fieles, no tenían un trabajo, no tenían una casa a la que volver, vivían por la caridad de los demás. Eran mendigas, eran prácticamente mendigas. Y además priorizó a la memoria de su marido que el bienestar de sus hijas, porque de haber priorizado el bienestar de sus hijas, ya que quería volver a España, tenía que haber aceptado la oferta de la transatlántica, porque claro, Emilio Arenas murió en un puerto, aplastado por... no me acuerdo muy bien si era por material del muelle o algo por el estilo.
En cualquier caso, murió aplastado. Muerte estúpida. Vale, la transatlántica, lo típico. Toma una indemnización. Pasáis para que volváis a España mientras no hagáis ningún escándalo. Si Remedios os hubiera sido un poquitín más inteligente o un poquitín más centrada en el bienestar y no en el amor de un marido ausente, de un fantasma, no me jodas, lo hubiera aceptado y el libro se hubiera acabado. Pero no, tenía que aceptar la tentativa de vamos a intentar restaurar la memoria de mi marido, vamos a quedarnos con este negocio que no me está llevando a ninguna parte. O sea, el hecho de que Mona, la mediana de las hermanas, diga vamos a dejar que esto deje de ser un restaurante, vamos a hacerlo un club nocturno, guapa, tuviste una idea increíble, pocos apostaban por ti, pero tuviste una idea increíble. Si no fuera por el abogado, yo digo que ese negocio hubiera tenido éxito. Ay, sí que me dio pena, pero me dio mucha pena. Porque, a ver, seamos justos, ¿cuántos realmente apostaban por un negocio? Aquí ya creo que no era el tema del género, aunque también se resalta bastante en el libro. Para la época, me parece que, aunque duela, está bastante bien ambientado. Pero ella quería montar un negocio, las hermanas lo apoyaban. Claro, ellas dirán, mira, ¿dónde está el negocio del capitán del restaurante? Vamos a darle un lavado de cara por probar suerte. Vale, se lo ocultaron a la madre porque iba a poner el grito en el cielo. Si es que de verdad. Por ejemplo, vamos a dejar un momento el restaurante, volvemos un poco a Remedios porque me acabo de acordar de que cuando se casó la mayor, Victoria, le dijo a la hija, vístete de negro que estamos de luto. ¿Cómo van a hacer luto por un padre que apenas han visto? ¿Que tú lo hagas? Vale, no lo entiendo, pero vale. Pero las hijas, ya que vivan su vida. Vale, volvemos al restaurante. Y, hombre, es cierto que Mona tenía a lo mejor que haber compartido la idea con un par de personas más. Pero claro, si las personas están diciéndole, mira, niña, deja ya lo del negocio, me parece una mala idea, o te ponían caras de circunstancias, comprendo que Mona sea desconfiada. Si el único que la apoyó al 100% es Fidel, otro personaje poco explotado y que tenía que haber acabado con la pequeña de las hermanas. La pequeña no sabía elegir. No sabía elegir. Vale. Eso por el negocio. Ahora hablaré más de Mona, pero vamos ahora con Luz porque me parece de la historia de las tres hermanas la que me dio más pena y la que me dio más coraje. Pero realmente por Luz no. Vale. Fue bastante tonta, fue bastante ingenua, pero es uno de estos casos en los que realmente más que estúpida, es ingenua, tienes sueños, tienes ilusiones. Ella quiere ser artista, ella quiere reinventarse y ser cantante, bailarina, vale, de acuerdo, con el toquito flamenco, de acuerdo. Tuvo la mala suerte de toparse con un representante, Franz Cruzan, que ahora sí va a meterse en la hoguera, porque, claro, es el típico representante que ve a una chica guapa y dice, voy a explotarte como a mí me dé la gana, vas a ser mi posesión y ya de paso, manita por la blusa, por la falda, veis por dónde quiero llegar, ¿no? O sea, ahí, claro, Luz va a depender de Franz porque el muy desgraciado consiguió volverse imprescindible para su vida. Si no fuera porque Mona le pone el grito en el cielo y el tal Tony es el paño de lágrimas de la pequeña de las hermanas, os digo yo que hubiera seguido con el bucle del infierno, porque ese es el bucle del infierno, y no habría podido salir adelante. A mí me dio mucha pena. No me dio tanta pena Victoria, porque, bueno, a ver, realmente se casó con Luciano Barona por desengaño amoroso, porque dejó en España a un amante que no la hacía ni el más remoto caso. Pero aquí, más que el hecho de culpar a Victoria, que también tiene su parte de culpa, le echo la culpa a Luciano. O sea, ¿qué estaba pensando ese hombre? A ver, que Victoria tenía 20 y pico años, pero es que incluso en el libro te lo especifica. Luciano tenía 55, era para que se casara con Remedios, no se casara con Victoria. Y encima, para colmo, Victoria se queda enchochada, o sea, enamoradísima del hijo de Luciano, Chano, que también se llama Luciano. O sea,
un círculo un poco retorcido, ¿eh? Un triángulo muy retorcido. Pero es que aquí lo que quiero decir es que Luciano, si hubiera sido un hombre sensato, si no hubiera pensado con lo que tenía debajo de los pantalones, porque eso no era amor, eso era atracción, por el amor de Dios, a mí no me vaciles, hubiera pensado con 2 dedos de frente y habría dicho: Chano, hijo, vuelve a casa, te quiero presentar a una muchacha bastante simpática. Y hubiera casado a su hijo con Victoria, y aquí paz y después gloria. Se habría ahorrado su muerte porque no se habría involucrado tanto. Aunque a lo mejor hubiera tenido el mismo destino su hijo, pero pienso que aquí Luciano se buscó el matrimonio que se buscó por no pensar con la cabeza. Vamos a decirlo de forma fina, que estamos aquí en YouTube. Por lo demás, hombre, Victoria, te podrías haber controlado. Y el hijo también, o sea... una penitencia bastante justa lo de 7 años separados, porque tampoco era un hombre terrible, simplemente era un hombre inconsciente. Y eso sin hablar de la diferencia de edad. Eso es historia aparte. Pero mi favorito de las hermanas, sin lugar a dudas, es Mona. Es alguien independiente, es alguien que realmente tiene ideas, o sea, por lo menos intenta salir adelante, no está esperando a que le caiga a la hoja del cielo o que un hombre la rescate. No rechaza a los hombres, simplemente mientras espera al hombre va haciendo cosas. Me gusta esa clase de personas. Y claro, tiene un trabajo, porque evidentemente tiene que pagar facturas, con una vieja amargada tiránica. Digo, por un momento al principio pensé, a lo mejor empieza siendo una amargada tiránica, pero luego va simpatizando con Mona. No, empieza y acaba siendo una tiránica. Y tiene un sobrino, un médico, que de verdad me pareció patético. Es que no merece ni siquiera llamarse villano. Vale, le tomó un poco el pelo a Mona, pero creo que si hubiera tenido una conversación después de haber sido pillado con Mona, a lo mejor hubiera simpatizado un poco más con el personaje, porque al fin y al cabo es lo típico. Me he enamorado de alguien de baja clase social, pero me están obligando a casarme con otra. No. César, calladito, la boca, le confiesa a Mona: oye, me gustas mucho, pero nunca le dice que se va a casar. Eso me parece bastante patético, no como para decir malvado, pero casi. Menos mal que Mona tiene cabeza y su corazón fue por otro lado, por Tony. Digo, fíjate, el que parecía supuestamente el más rebelde, la causa perdida, el que tiene un trabajo cuestionable, resultó ser el más bueno, el más inteligente, el que daría la vida por el amor de su vida. O sea, rechazó la oportunidad de trabajar con un aspirante a rey de España para estar con Mona, para trabajar con Mona, para ayudarla con el tema del abogado. Digo, por favor, eso es amor y lo demás tonterías. Bueno, la escena del final, ahora hablaré de ello. Hablemos un poco por encima de los demás personajes. Ya he dicho que Fidel me encanta, poco explotado, el hermano que nunca tuvieron las hermanas. Luego, Sorlito, creo que se pecó de ambiciosa. Ella tenía que haber dicho, pues, mira, coged el dinero, iros, sé que podríais tener algo mejor, pero pecó de ambiciosa. Luego, Fabrizio Mazza realmente se supone que es el villano principal. Pues me parece a mí que tampoco ha sido tan relevante como tendría que haber sido. Que se supone que por culpa de él se destrozó el negocio. Querían extorsionarlas, extorsionó a una de las hermanas, en plan, casi la mata, y luego se aprovecha de una monja enferma, Sorlito, para robarle el caso. Eso fue una jugada bastante rastrera, ¿eh? No respetan ni la iglesia. Pero es que por lo demás, no notas que haya hecho grandes cosas. Y mira que mató a Luciano. Así que, poco explotado, pero de forma bastante rara. Las cosas como son. Y es que su final me pareció soso. Muy soso. Y mira que ahí era una estampa bastante épica. Las 3 hermanas con Chano, el hijo de Luciano, que vamos, fiel a Victoria hasta decir basta. Tony, fiel a Mona hasta decir basta. Y Fidel, fiel a Luz hasta decir basta. Luz tenía que haber acabado con Fidel, ¿eh? Pero bueno, al menos parece ser que su matrimonio con ese judío, solo mencionado, pero se casó con un judío,
es mejor que Friends, pero tenía que haberse quedado con Fidel, por el amor de Dios. Y bueno, por lo demás ha sido una historia bastante buena. Podría sacar más cosas, pero creo que en líneas generales me comprendéis perfectamente. Los vecinos de la 14, oye, al final consiguen entender a las hermanas, creo que se vieron en la misma situación que ellas, muchos de ellos. Lo de el aspirante a rey de España me dio un poco de pena. O sea, vale, era de monarquía, pero merecía mejor suerte. No ser un divorciado, un enfermo. Enfermo tipo que estaba enfermo, no enfermo de loco. Con la familia distribuida por Europa y él en Estados Unidos. O sea, pobrecito. Pero, ojo, repito, y lo repetiré 500 veces más si es necesario. Sí, María Dueñas sabe crear buenos personajes, realmente sabe crear buenas historias, simplemente tema de descripciones en serio. Donde más he notado la ralentización es con el personaje de Alfonso, el que debió reinar en España. Hubo un momento que pensé que iba a dar el árbol genealógico desde los tiempos de los Reyes Católicos. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir en la zona con spoilers de Las hijas del capitán. Este año traeré algún otro libro, relectura o no relectura de María Dueñas. Espero que sí. Todo depende de lo que encuentre en las librerías y del presupuesto que tenga en ese momento. Que no lo tengo ilimitado. Y creo que para el bolsillo es mejor que no sea ilimitado. Pero, en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.